vamos a conversar con Mario Ghibellini y Jaime Chincha sobre estas posibilidades políticas, porque ellos toda la semana han venido tratando estos temas. Y bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué les parecen los cálculos? Optimista desde la perspectiva de quienes piensan que sí se va a producir la vacancia. Es decir, esos números, asumiendo que correspondieran efectivamente a una voluntad de voto, asumen que nadie se va a enfermar, que nadie va a alegar alguna razón para no estar presente o para de pronto cambiar su voto a favor en una abstención, porque las abstenciones también existen y cunden en este tipo de situaciones, ¿no? Desaparecen además del hemiciclo en el momento de la votación, ¿no? Desaparecen de pronto. No se registran para votar, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas. Es distinto lo que uno cree que lo que uno quiere. Claro, definitivamente. Puesto a decir lo que creo que va a ocurrir, creo que ese cálculo es optimista. Es demasiado optimista. En otras palabras, ¿tú crees que no se va a llegar ni siquiera a los 77 votos que, según nuestras averiguaciones, estarían dispuestos a votar a favor de la vacancia? ¿Tú qué piensas, Jaime? Hay que tener en cuenta que 73 fueron los votos para admitir la moción, ¿no? Por eso creo que lo que señala Mario es bastante certero, ¿no? Incluso algunas personas dijeron, ¿no?, que querían admitir, pero que no querían votar por la vacancia, ¿no? Lo cual es un sinsentido, ¿no? Pero hay que tener algo... ¿Es un sinsentido? ¿Qué cosa? ¿Qué es un sinsentido? No tiene todo el sentido dentro de un Congreso que estamos acostumbrados a ver cómo negocia. Es que ahí voy. El Congreso... ¿Cuál es su moneda de cambio? Es en sí mismo un sinsentido. No la institución, sino los congresistas actuales. Y me explico y quiero ser claro. Lamentablemente vivimos tiempos tan decadentes en lo que a la clase política se refiere, que cuando tú tienes que evaluar a un congresista promedio, salvo honorables excepciones ahí contadas con los dedos de la mano, hay que pensar que ese congresista promedio hace un cálculo respecto a una votación si es que pierde o no el sueldo, si es que pierde o no la quincena, o si es que pierde o no alguna prebenda. Eso no es el interés del país, no es el interés de salir de esta situación de entrampamiento, de agotamiento político, social. Algunos lo han declarado abiertamente, ¿no? Hay una congresista que prácticamente ha llorado para que no la cierren, ¿no? Me parece la señora Chirinos ha dicho hace unos días que hay que invocar a los congresistas a que se den cuenta de que no hay que pensar en el sueldo, porque ellos piensan en el sueldo, es a confesión de parte, relevo de prueba. Sí, y también creo que para algunos resultará difícil renunciar a la dosis de poder que supone ser congresista. Es decir, para una persona que, por ejemplo, tiene una historia sindical y está en este ascenso a posiciones de mayor poder, llegar a ser congresista probablemente sea el punto culminante de esa carrera. La curva de Peters indicará que a partir de entonces ya todo será cuesta abajo en la rodada. Entonces, ese también es un valor parecido al monetario que puede estar pesando en quienes dicen, aquí no me mueven, pero en los días de la vida. Y además en algunos se notó una evidente molestia cuando se adelanta la fecha del debate, ¿no? Porque primero se había dicho que esto se iba a ver el 12, pero evidentemente no quieren dar tanto tiempo para las negociaciones. Claro. Entonces algunos se han molestado porque no les dan tiempo para las negociaciones. Dejan negociar porque eso es una moneda de cambio. El hecho de que haya podido tener un plazo mayor implica una mayor negociación. Porque eso es lo que están pensando. Es decir, no hay que... O sea, lamentablemente hemos llegado a un momento en el que no podemos pensar, sí, hay congresistas. Habrán, no sé, pues como te digo, ¿no? 5, 6, no sé. Pueden haber muchas personas honestas, pero sabemos que hay personas que son capaces de vender su voto. Allí está la cuestión. Entonces, lamentablemente, la degradación de la política nos tiene que hacer pensar así. Y como te he dicho y lo vuelvo a decir, no va a pasar nada el miércoles en el sentido de que se lleguen 87 votos, salvo que aparezca un video, un audio, una cosa así, ¿no? Alucinante. Pero ¿qué cosa más? Todo el mundo piensa un video, un audio, pero ¿qué cosa más se puede pedir? La última señora que ha confesado, entre todos los que confiesan, la señora Sada Goray, de la cual hemos estado hablando toda la parte inicial del programa, ha dicho que le han pedido millones para una planilla para el presidente y sus hermanos y para comprar los votos de los congresistas. Es gravísimo, es gravísimo, muy grave. ¿Qué más quieren escuchar? ¿Pero acaso es lo primero que hay? No, es lo último. Por eso. Pero la referencia a la posibilidad de un audio, de un video
que tone la situación tiene que ver no con la convicción, eventual convicción de los propios congresistas para votar a favor de la vacancia, cuanto por la vergüenza que puedan tener o dejar de tener frente a sus votantes y a la ciudadanía en general. Solo un video los haría reconocer lo que Inspector, lo que en el fondo ya reconocieron hace rato. Dice, pero claro, mientras que no haya algo que me ponga en evidencia como cómplice de esta situación, yo pues me abstendré. Pero en tu columna tú decías justamente, creo eso, ¿no? Que la votación final los va a poner en evidencia. Los va a poner en evidencia como cómplices, pero para la gente que está prestando atención. No es una situación en la que digamos, a partir de ese momento, al día siguiente están computados por el 100% o el 90% de la población como... Además, creo que ibas a decir esto que te voy a decir, pero lo de ayer... Eso es lo que te iba a decir. Antes de ir al día siguiente, quería ir ayer. El rumor de ayer, ¿no? Que además creo, con todo respeto, que el señor Anderson debe pedir disculpas públicas, no sé si lo ha hecho, pero decir... El señor Anderson decía ayer que los rumores, que tenía rumores... No, que tenía... Fuertes rumores de fuentes confiables, ¿no? Alguien por ahí también dijo AA1, ¿no? Fuentes AA1, no sé. Pero lo que falta es una explicación, calificación ¿no es de cierto? Fitch. Pero eso más bien parece ser hasta ahora, si no hay algún tipo de confirmación o algo por el estilo, claro, que alguien ha soltado este rumor. El rumor de un golpe de Estado. Para que los congresistas quizá se impulsen y digan, ya, voto por la vacancia porque me salvo yo. Frente al golpe de Estado. Frente al golpe, mejor me salvo yo. Pero a esos rumores lo que les faltaba era una explicación de por qué está, digamos, esto relacionado, por ejemplo, con la renuncia del ministro de Defensa. Claro. Exacto, renuncia el ministro de Defensa. Nadie ha ofrecido una explicación lógica, coherente de cómo se vincula la renuncia de este ministro de Defensa con el intento de golpe, ¿no? Pero para la gente que no estuvo muy atenta ayer, vamos a hacer el resumen. Renuncia el ministro de Defensa, dice que lo hace por razones personales e inmediatamente comienzan a correr los rumores de que en realidad renunciaba porque lo querían obligar a ser parte de un golpe de Estado que ya se estaba tramando y que el presidente Castillo ya había decidido, y que él había pedido que salieran a la calle los tanques el día que cerrara el Congreso y simplemente estaba decidiéndose qué día cerraba el Congreso. Es lo mismo que les llevó a ustedes. Eso sería un suicidio político de Castillo, ¿no? No duraría ni 24 horas esa supuesta gesta. Sí. Hay algunos que dicen que con la impopularidad del Congreso nada de suicidio. Pero había también versiones que decían, unas que decían que este ministro no había querido sumarse al proyecto y otras que decían que era más bien este ministro vinculado a Antauro y todo lo demás, el que estaba tratando de impulsar una situación así y que el gobierno, el Ejecutivo, había dicho no, esto no puede suceder y en consecuencia le habían pedido la renuncia. Lo cual podría calzar un poco en el sentido de que el exministro de Defensa tiene pues un origen político del partido Antauro. Muy vinculado a Antauro, pero hay otra versión, dicen que el gobierno le había pedido a este ministro que fuera y se acercara a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y que tratara de tantearlos y de convencerlos de participar en el golpe y que ante su fracaso, o sea... Lo castigan y lo votan. Lo castigan y lo votan o él mismo renuncia en un acto de vergüenza, no he logrado convencerlos y yo me voy. Nada parece tener mucho sentido. No, pues a eso es a lo que voy. Todos son conjeturas. Lo único que sabemos es que renunció. Pero el otro elemento que sí es importante sumarle al análisis es el acta del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque retrocedamos un poco más. El acta en la que dicen que sí se ha gastado la bala de plata. Eso te puede... Así es, porque eso sí te da, ¿no?, un cierto soporte para decir, ya ves, ¿no? Hay una intención. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero esa acta es inconstitucional. ¿Para qué haces todo un acuerdo? La cautelar simplemente le echó un balde de agua a esa pequeña fogatita que se estaba armando, ¿no? Pero tiene digamos, la cautelar funciona de dos maneras, ¿no? Hay quien dice, no, la cautelar salva al Congreso de que no lo pueden cerrar, pero por otra parte la cautelar hace que estos congresistas que querían, digamos, cuidar su puesto, digan, no, ya no nos pueden cerrar, entonces ya no tenemos que votar por la vacancia. Por eso te digo que se enfrió la cosa. Sí, claro. Se enfrió todo. Sí, bueno, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a hacer un poco de política ficción. No como bola de cristal, sino vamos a analizar escenarios. Si no se aprueba la vacancia, ¿qué es lo siguiente que le puede tocar al país? Ya se aprobó, me parece, en la Comisión de Constitución el proyecto para suspensión
del presidente de la República con tan solo 66 votos. Sin que pase por comisión. Sin que pase por comisión, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, eso, pero entiendo que se tiene que aprobar en el Pleno. No, sí, claro. Obviamente, todo pasa por el Pleno. Todo llega al Pleno. Esa figura podría ser el elemento, estamos, ¿no?, estableciendo un análisis a futuro, ¿no? Claro, posibles escenarios. Esto puede o no puede pasar, pero y lo no que es política ficción, sino es lo que puede pasar en función de los proyectos que hay en este momento en las comisiones, ¿no? Es que este proyecto de suspensión puede servir para entrar al siguiente tema, que es el factor Dina. Porque el factor Dina no hay que perderlo de vista. Ella ha retrocedido, ¿no? Ella ha retrocedido. Falta la votación, pero digamos que ya es clarísimo que la intención es exculparla. A eso quiero llegar, que si mañana en la subcomisión, así es, la limpian, es decir, se archiva, que es la propuesta de Edgar Raimundo, que es el ponente, ahí tú puedes empezar a echar una mirada y decir, se están acomodando hay algo ahí con Dina. Sí. Ojo a Dina. Que es lo más probable, ¿no? Y hay voces, perdóname, desde la oposición, no necesariamente congresal, sino de espectro político, que sí ya llaman a tender puentes con Dina, echarle una mejor mirada. Claro. Podría ser, ¿tú qué piensas de eso? Una persona de consenso. Que existe esa tendencia en sectores de la oposición que dicen, bueno, ahora que te miro bien, en realidad no está tan mal la situación, ¿no? Te estoy viendo más bonita. Claro, mientras más te veo, mejor te encuentro, ¿no? Pero al mismo tiempo me resulta muy difícil pensar en una oposición que actúe de consuelo, que toda ella, digamos, siquiera en el Parlamento vaya marchando en el mismo sentido. Entonces yo creo que mañana va a haber votos para que lo de Dina Boluarte en efecto sea archivado, y va a haber votos también para que no sea archivado, y esto va a producir además seguramente un pulseo dentro de la oposición y acusaciones cruzadas, y es un poco una película de los tres chiflados, ¿no? Y bueno, y hay una cosa que se está quedando de lado, pero que también tiene que pasar. Tiene que ir la señorita Betsy Chávez a presentar a su gabinete y a su programa, y tiene que recibir un voto de confianza, que le llaman voto de investidura, pero es una figura rara que tenemos en nuestra Constitución. Sí. Y esto también va a pasar en los próximos días. Pero no podría suceder esta semana, digamos, por lo menos de aquí al miércoles no. O sea, sería... Todo puede suceder en nuestro país, ¿no? ¿Qué podría pasar, ¿no?, si es que la señorita Chávez se aparece mañana o el martes? Espanta a los congresistas de nuevo hacia la vacancia, porque indicaría, estoy tratando de forzar la mano para llegar al cierre del Congreso. Además, es muy llamativo, hablando de Chávez, cómo es que ahora ya no dice Blanca Nélida Colán 2.0 o sicarios de la información, sino tiene una cara más dócil, ¿no? Y tregua. Dice, quiero diálogo, ¿no? Quiero tregua. Es también muy llamativo, ¿no? Bueno, se acomoda de acuerdo a la situación, la personalidad de la primera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta semana las opciones son las que hemos presentado: votar el 7 por la vacancia, si no hay vacancia. Lo siguiente sería votar o no por la suspensión. Primero se va a decidir, muchas gracias, si se salva o no se salva Dina Boluarte, y la próxima semana veremos si este país sigue igual o si cambia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí esta noche. Bueno, y no se pierdan los programas de estos dos señores toda la semana en Canal N.